Shalom, de parte de Menora a las Naciones, aquí estamos en la congregación Emuná de Cristo. Quiero compartir esta linda congregación porque es donde nosotros tenemos el privilegio de reunirnos, yo y mi familia, cada vez que estamos aquí en Málaga. Así que quiero que cada quien de ustedes puedan conocer esta congregación, que es una excelente iglesia aquí en la ciudad de Málaga. Por si algún día pasan por aquí, pueden visitarlos. Nosotros hemos sido bendecidos, hemos disfrutado la alabanza, las enseñanzas, he aprendido mucho y creo que igual puede ser de mucha bendición para cada quien de ustedes. Ya me he hecho amigos con estos jóvenes aquí y quiero presentarlos para que los vayan a conocer. Luego queremos platicar, porque yo sé que hay muchas congregaciones que han conocido lo que es todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios y están implementando poquito a poquito, tratando de obedecer a Dios, y sé que hay muchas congregaciones allá afuera que andan en lo mismo, y tanto como nuestra congregación y otras congregaciones, pues cada quien va creciendo conforme a como Dios les va dirigiendo. Así que esperamos que esto puede ser de bendición, este video a cada uno de ustedes. Así que tenemos aquí Luis, David, Josué y Pablo. Y Luis, y si ustedes me corrigen si soy mal, Luis, Josué y Pablo son los ancianos de la congregación de Emuná de Cristo. David es líder aquí, pero encargado de lo que es la música, el cual disfrutamos cada vez que estemos aquí. Y bueno, pues esperamos que ellos puedan presentarse y su testimonio. Luis, yo tuve el privilegio de conocerlo hace ya creo que casi 6 meses atrás, cuando venimos la primera vez. Y voy a ser honesto, su corazón es suyo, o sea, es de mucha bendición para mí. Su pasión que tienes para Dios, para la obra. Cada vez que uno hace, Luis, una pregunta en la Biblia, sácate las notas porque vas a estar un rato, porque te va a contestar con ganas y es una bendición. Luis, ¿cuándo conociste al Señor? ¿Cuándo viniste a los pies de Cristo? Pues tenía sobre 15 años. Yo nací en el norte de África, en una ciudad que se llama Melilla, es española. Ajá, sí. Y tenía 9 años cuando mis papás vinieron a Málaga. Okay. La situación económica era bastante mala. Y vine a vivir a un barrio muy pobre, en una habitación de posiblemente 10 metros cuadrados. Era nuestro hogar. Era el baño, la cocina, el dormitorio, el comedor. Era todo esto, ¿verdad? Y bueno, estuve trabajando hasta los 11 años. Empecé a trabajar a los 11 años. Al colegio fui de 9 a 11 años nada más. Y a la edad de 15 años, una hermana estaba jugando al fútbol, entonces se podía jugar al fútbol en la calle. Pues tenía sed, pegué en una puerta. Oiga, señora, ¿me da usted un vaso de agua? Sí, claro, entró, salió con el vaso y me dijo, ¿a ti te gustaría oír la palabra de Dios? Yo no sabía que había algo que se llamaba Biblia, sino que Dios iba a venir a hablarme a mí, a mi oído. ¿Y quién no? ¿Y quién no? El caso es que entré a su casa, me estuvo hablando, no recuerdo todo lo que habló, pero sí 2 textos que tenía puestos en su aparador. Uno era, si Jehová no edifica la casa, en manos trabaja lo que la edifica. Y otro era Efesios, donde decía, por gracia sois salvos, Amén, por medio de la fe. Y lo recuerdo hasta el día de hoy, no se me olvida. Cuando salgo, le pregunto a mis compañeros, esta mujer tan rara, que me ha hablado de Dios y de algo que se llama Biblia, que yo no sé lo que es. ¿Qué? No vaya, es que me ha invitado a ir a una reunión. No vaya. ¿Por qué? Esa es la protestante. Ay. Esa es la protestante. Y a mí eso me sonaba malo. Sí. Y como todo lo malo me gustaba, digo, yo voy. Claro. Fui por primera vez un martes. Fue la primera vez que yo entré a un local de una iglesia evangélica.
estaban estudiando el libro de Levítico. Ay, bienvenido. Pero yo no sé qué pasó ese día ahí, no me enteré del estudio, no me enteré absolutamente de nada, pero con el amor que me recibieron los hermanos, sobre todo una hermana, la madre de Pablo. Wow. Y yo dije, si Dios existe, está aquí. Amén. Y hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Y la verdad me quedo impresionado, Luis, y lo he dicho, por cómo has criado a sus hijos, que dos de sus hijos están aquí, David y Josué, y los dos sirven a Dios. Incluso Efraín, que igual es un pastor, Córdoba. Sevilla. En Sevilla, que igual sirve a Dios. Y me comparo mucho con sus hijos, porque igual mi papá vino a conocer a Yeshua a un tiempo, una edad temprano, y nos crió, y somos 3 varones en casa. Yo tengo, voy a cumplir 46, mi hermano 49, mi hermano menor 40, y los 3 igual están sirviendo a Dios. Qué bueno. Y bueno, gloria a Dios por eso, y le felicito a usted y su esposa, que yo sé que su esposa fue la que hizo todo el trabajo. Pero felicidades, y me da mucho gusto verlos servir aquí contigo. David, yo sé que no sé si tienes su testimonio cuando conociste a Mesías. Bueno, cuando yo nací, mi padre ya era pastor. Okay. Entonces, creo que para los que nacemos dentro del seno de una familia cristiana, es difícil poner el día exacto. Sí tengo en mi memoria recuerdo de aproximadamente con 11 años, como yo escuchaba en la congregación, Dios tiene hijos pero no tiene nietos. Y entonces recuerdo en distintas ocasiones, en casa, saliendo del colegio, recuerdo de vez en cuando decirle, Señor, entra en mi vida, yo quiero ser hijo tuyo, que yo no quiero ser un nieto. Claro, porque no tienes nietos. Por si acaso no te lo he dicho, como no tienes nieto, yo quiero ser hijo tuyo. Vaya que por haber nacido e ir a la iglesia desde pequeño, yo crea que soy hijo tuyo y no lo soy. Ajá. Y entonces recuerdo de decírselo varias veces para asegurármelo, ¿no? Claro. Entonces nací en el seno de un hogar cristiano y Amén. Y gracias a Dios, pues... La fe está puesta en él. Amén. 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 ¿Y Josué? En mi caso fue una situación parecida, porque como dijo David, cuando yo nací, mi padre ya era pastor, anciano en la congregación, mi madre creyente, y bueno, ellos desde pequeños nos han enseñado la palabra y hemos visto en sus vidas el testimonio de ellos en el día a día. Y desde pequeño siempre tuve ese deseo de querer vivir para el Señor y conforme a sus mandamientos, de agradarle con ese temor. No hubo un momento puntual, por eso digo que era parecido, porque no hubo un momento puntual en el que yo dijese, ese día entregué mi vida al Señor, porque desde pequeñito entregaba mi vida al Señor, porque quería vivir para Él y agradarle. Y sí recuerdo perfectamente el día que me bauticé. Con 12 años, el 28 de junio del año 92, di el paso de bautizarme porque tenía claro que yo quería vivir para el Señor y que pertenecer al reino de su amado Hijo. No recuerdo las palabras literales que dije ese día, y hasta el día de hoy el Señor me guardó. Por su gracia, por su misericordia, he estado en Él y bueno, pues conociéndole cada día más, porque nuestro Señor es tan grande que nunca va a dejar uno de sorprendernos. El Señor tiene tanto que en mi vida pues me he hecho muchas preguntas bíblicamente, habiendo leído y escuchado mucho la palabra, pues siempre quedaba preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a mi padre, ¿por qué de este pasaje no se suele hablar mucho desde el púlpito, ¿no? Y bueno, pues el Señor en el tiempo pues ha ido respondiendo a muchas de estas preguntas. Amén. A día de hoy, ¿no? Eso sería un tema un poquito más extenso, pero conociendo al Señor en el día a día y cada día más contento de maravillándose que el Señor más. me haya alcanzado y con el deseo de conocerle más. Excelente, excelente. ¿Y Pablo? Pues mi caso es parecido también a los de Josué y David. Yo soy también hijo de pastor. Amén. Mi padre era pastor precisamente en la congregación donde se convirtió Luis. Él se llamaba Emilio. Y pues
habiendo nacido en un hogar cristiano, ¿no? Pues los primeros años tú vas por inercia, ¿no? Y vas yendo a la iglesia y todo esto, ¿no? Pero yo recuerdo que mis amigos de mi edad, algunos, daban el paso de entregar su vida a Cristo, ¿no? Y de pronto era como que ahora este, y ahora este. Y entonces yo veía como que era el momento en el que uno se tenía que decidir, ¿no? Claro, yo tenía una lucha conmigo mismo porque yo me decía, yo no quiero entregarme a Cristo porque mis amigos lo han hecho. Con lo cual, ¿qué pasaba? Pues yo decía, pues yo no me voy a entregar a Cristo porque no quiero hacerlo como porque ellos lo han hecho. Entonces yo me resistía, yo no tomaba una decisión, yo me resistía. Pero conforme pasaban los meses, o no creo que años, más bien meses, había una lucha dentro de mí. Y yo decía, no me estoy entregando a Cristo porque no lo quiero hacer, porque mis compañeros, amigos lo han hecho, pero yo quiero entregarme a Cristo. Pero tenía una resistencia, ¿no? Hasta que me recuerdo una tarde, allí los domingos por la tarde se acostumbraba a predicar el Evangelio, como se decía, y se había invitado a un hermano que tenía un don especial para hablar a los inconversos, Francisco Martínez, de un pueblo de Murcia, Archena. Y este hermano aquella tarde estuvo compartiendo y yo me acuerdo que ese mensaje que él estuvo dando era como que me estaba golpeando a mí, ¿no? Yo tenía 12 años y recuerdo que en esa tarde yo levanté la mano, él hizo una invitación, yo levanté la mano, me entregué al Señor. Recuerdo que también, una vez que yo lo hice, mi hermana, que me sigue, yo soy el más pequeño, ella también ese mismo día se entregó al Señor y la verdad es que fue una bendición muy grande. A partir de ese momento he seguido al Señor, evidentemente, claro, con 12 años todavía tiene mucha vida por delante, mucha experiencia. Claro. Gracias al Señor me he mantenido fiel, pero sí yo recuerdo que de jovencito había veces que yo me preguntaba y me decía, recuerdo que hay momentos en el que yo estoy más cerca del Señor. Y yo decía, estoy con el Señor, pero no estoy tan cerca. Y reflexionaba y decía, tengo que volver a estar más cerca, ¿no? Y me acuerdo que a lo largo de mi juventud tenía esas etapas de nunca estaba afuera, pero sí como yo tenía ese baremo, ¿no? Compararme a mí mismo, ¿no? Con mi experiencia. Y así. Excelente, muy bien, muy bien. Pues una de las cosas que yo me di cuenta al venir aquí a Málaga, primero, habíamos venido a visitar, viajar, incluso primera vez que vinimos a España estuvimos en Israel. Y como Israel no está tan lejos, es un viaje pequeño, viajamos y estuvimos por 2 días en Toledo, Madrid, y luego regresamos. Pero cuando Dios abrió las puertas, el Eterno abrió las puertas para que yo y mi familia pudiéramos venir, no sabíamos si había una congregación aquí. Alguien me dio la información de David, ¿verdad? Fue David, y comienzo yo a comunicarme con David. Pobrecito, tenía que batallar con mi español, pero oiga, David, nosotros, primero Dios te abre las puertas, vamos a estar allá en Málaga. No sabía si ustedes tenían un local, una iglesia, no más. Solamente entendía que sí se enseñaba la palabra de Dios, pero no estaba seguro si era vía solamente YouTube o podcast. Pero bueno, íbamos a venir, platiqué con David. David me comentó, no, si tenemos un local, puedes venir. Y bueno, llegamos. Y obviamente nosotros venimos de una congregación donde creemos todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, guardamos el día de reposo, o sea, creemos toda la palabra de Dios. Y entendía que en esta iglesia también se enseñaba toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Al llegar, pues como uno llega a una iglesia, a ver, ¿qué voy a esperar? ¿Verdad? O sea, ¿qué va a pasar? Pero yo quiero comentarles, yo he disfrutado mucho estar con vosotros. Ha sido de mucha bendición. Yo amo mucho la congregación en El Faro, donde estamos allá en Houston. Yo disfruto obviamente bastante, pero cada vez que venimos aquí, yo disfruto el tiempo, la alabanza, las enseñanzas, y sé que cuando una congregación hace una transición, ¿no? A lo mejor adoptar toda la palabra de Dios, todos nosotros obviamente nos criamos en la iglesia, todos nosotros tenemos más o menos la misma edad, todos hemos escuchado palabra de Dios por tantos años, pero llega un punto donde, wow, yo no sabía que esto puedo hacerlo. Dios me pide esto y esto. Y termina siendo una tremenda bendición para uno. Entonces, al llegar aquí, escuchando las enseñanzas, escuchando el corazón de David, de Josué, de Pablo, y ni decir de Luis, acerca de la palabra de Dios, me fue de mucho ánimo. Pero sé que en la transición
hay batallas, hay dificultades. Entonces, yo quisiera que cada uno de vosotros nos diera una palabra, o a los que a lo mejor hubiera un día un pastor que escuchará, que a lo mejor está en la transición, están viendo que toda la palabra de Dios es aplicable hoy en día, unas palabras de consejo que a lo mejor pudieran dar de ánimo en medio de esa transición. Así que no sé quién quiere comenzar primero, pero como me... Dale, Pablo. Yo, concretamente, pues la congregación que teníamos pongamos que hace 10 años ya, había una serie de hermanos pues, que estaban trayendo un mensaje que a algunos nos parecía como algo diferente, algo nuevo, pero a la vez algo como que había que tener cuidado. Y en nuestra congregación pues, había algunos hermanos que empezaron a profundizar en Torah. Habíamos otros que simplemente pues, estábamos un poco expectantes, pero no tomábamos parte, ¿no? Pero para mí fue algo clave, que precisamente fuiste tú, David. En aquel entonces transmitían digamos como una frase o un lema, podríamos decir, y es que nosotros somos Israel. Esa frase, lema, que también te lo escuché no solo a David, sino también, por ejemplo, a Efraín. Nosotros también somos Israel. Para mí, cuando decíais, es que este texto es para nosotros y este texto es para nosotros, me produjo mucha bendición, pero a la vez había que tener mucho cuidado. Entonces era como dos frentes diferentes y tenía que batallar conmigo mismo, decir, ¿cómo encajo esto según lo que yo he aprendido por tantos años? Pongamos que 40 y algo de años, y ahora esto es algo... Somos Israel, sí. Esto se encaja así, sí. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Entonces, lo que quiero decir que esa frase lema de que somos Israel realmente es algo que es una bendición grande porque te abre mucho la visión de hacia dónde vamos, quiénes somos y empezar a encajar las piezas del puzzle, ¿no? Entonces fue mucha bendición eso. Entonces su recomendación, y tiene mucho sentido, es el pueblo, cualquier congregación que sea, si el pastor o el líder o el anciano está viendo este camino, es importante que el pueblo entienda su identidad. Porque al entender su identidad, entonces ya sabe, bueno, entonces soy responsable a esta bendición de seguir la palabra de Dios. Y tiene mucho sentido, o sea, porque si nomás digo, Pablo, tiene que hacer esto, pero no. Tengo 40 y pico años en la iglesia y esto es lo que he oído. Si no me defines bien, pues claro, a lo mejor me voy o me enojo, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos cometido errores. Yo como pastor y en nuestra congregación, en la transición, y yo creo que lo más importante es tu identidad. Y es una bendición saber que pertenezco al pueblo de Dios, al Israel de Dios. Por ejemplo, muchos decían, no, pues eso es para los judíos. Bueno, pues yo no soy de Colosses, la carta de Colosenses. Sí. Ajá. Porque yo acepto esa carta. Yo no soy de Galacia, ¿por qué acepto yo la carta de Gálatas? Claro. No, es que toda la palabra de Dios es para el pueblo de Dios, a quien Él ha dado el nombre Israel. Y eso tiene mucho sentido, mucho sentido. ¿Quién sigue? ¿Sí? A mí, la primera vez que alguien me hizo un comentario que me llevó a estudiar, ¿no? Y a plantearme cosas, fue un familiar, nuestro hermano mayor. Él empezó a aplicar la alimentación bíblica y el argumento que dio en una conversación, estábamos comiendo juntos allí donde él vive, y él decía, si yo soy pueblo de Dios y Dios le ha dado esta alimentación a su pueblo, ¿por qué no la voy a practicar? Y empezó a poner en práctica la alimentación que vemos en Levítico, Deuteronomio. Y a mí ya me dio mucho que pensar. Dios, claro, Dios le está dando una instrucción a su pueblo y yo soy pueblo de Dios, pues tendré que mirarlo también. Claro. Pero claro, siempre hemos dado por hecho, pues, como decía, ¿no? Esto para los judíos. Pero si yo soy pueblo y Dios le dice esa alimentación a su pueblo, pues quizás lo mejor. Y a partir de ahí yo fui muy despacio estudiando, porque claro, toda la vida escuchando
mensajes que incluso te advierten de cuidado con las corrientes que puedan ser judaizantes, Sí, sí. y algunas cartas mal interpretadas de Pablo, pues me hizo ir muy despacito. Pero eso fue quizás el primer tema que empecé a estudiar, de la alimentación, porque, bueno, yo digo, es verdad, pues si yo soy pueblo de Dios y esto es para su pueblo, ¿por qué no? Pero claro, no me encajaban con muchos versículos, con la interpretación de muchos versículos que muchas veces pues teníamos o habíamos aprendido y uno interpretaba. Entonces, el ir estudiando la alimentación texto por texto me llevó a ver que, oye, que no hay contradicción en la Escritura, que quizás fue una mala interpretación mía de ciertos versículos, pero cuando Dios dice algo a su pueblo, ni Jesús, lógicamente, invalida la ley de Dios, Claro. sería un falso profeta, un falso maestro, no sería el Cordero Perfecto, etcétera, etcétera, ¿no? Yeah. Ni Pablo contradice, lógicamente, a las leyes de Dios. Y el estudiar ciertos temas de una manera puntual me ayudó mucho. Porque, claro, lo que aparentemente era una contradicción, me di cuenta que no había contradicción ninguna, que era una mala interpretación que yo hacía de las Escrituras. No. Y ese fue mi primer paso. Entonces, eso me llevó a decir, hay que seguir. Porque cuando Dios da unas leyes a su pueblo, si yo soy su pueblo, Claro. eso me llevó a estudiar pues, el día de reposo y otros temas que al final llegas a la conclusión de que la ley de Dios es como mismo dice la Escritura, ¿no? Es santa, es justa, es buena. Y si soy pueblo de Dios, pues eso es para mí. Amén. Si Dios le pide santidad a su pueblo, ahora yo que soy su pueblo en Cristo ya no me pide esa santidad, cuando mismo Pedro lo dice. Todas estas cosas me llevaron a estudiar poco a poco, despacio, porque claro, en esto compartía con muchas personas de la congregación que ellos, bueno, ¿y qué sucede con esto? Y eso me llevaba a estudiar más todavía. Porque llegó un momento que cuando Dios te atrapa en este sentido, ¿no? De decir, oye, no, toda mi escritura es para ti. Yeah. Sí, sí, Entonces, sí. cuando Dios te atrapa, aunque haya cosas que en ese momento yo no entendía, y aún hay cosas que digo, me planteo, digo, bueno, ¿por qué Dios dice esto? Pero seguro que si Dios lo dice es por algo. A mí Dios ya me había atrapado. Pero claro, en mi entorno mucha gente me decía, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Eso me llevó a seguir estudiando más todavía y preguntarle al Señor, bueno, Señor, si tú quieres, concédeme el poder entender tus mandamientos. Exacto. Y en el momento que Dios me atrapó, el compartirlo con los demás, pues me llevó a muchas cosas, nos llevó también como congregación. Siempre está el que se interesa y te pregunta, y después está, pues, puedes sufrir cierto rechazo porque ya eres un posible hereje. Y eso, pues, te da un sentimiento de tristeza, porque son hermanos a los que uno ama, quieres mucho, pero bueno, el Señor me llevó, creo que es algo, pero voy a hablar de mí personalmente, Sí. pero creo que es algo que podría hablar también por ellos, a siempre amar a los hermanos, que es un mandamiento que está claro en la Escritura, y pedirle que aquello que el Señor te está mostrando, pues que se lo muestre también a los demás, ¿no? Es nuestro mayor deseo. Y nunca olvidar lo más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Creo que eso ha sido lo mejor, y si a pesar de eso nos lleva a sufrir ciertas cosas, ¿no? A nivel familiar también, pues tienes que estar dispuesto no solamente a quedarte tú sin amigos que antes tenías, sino que a lo mejor tus hijos se quedan sin los amigos que antes tenías, por simplemente por intentar obedecer a Dios en ciertas cosas. Pero una vez que el Señor te ha atrapado, No puede volver. no puedes volver atrás, no puedes volver atrás. Y el entender nuestra identidad, como antes estabais diciendo, eso para mí es fundamental también. Amén. Porque lo que antes podía ser para el pueblo de Israel, en el momento que entiendes que tú eres Israel, ya está, Dios no tiene dos pueblos. Yeah. Dios no tiene dos pueblos. Y eso ha sido fundamental, como habéis destacado antes. Amén. Así que lo primero fue las leyes dietéticas, ¿no? Las leyes de comida. Y cuando te diste cuenta, bueno, mi interpretación anterior estaba equivocado, si en eso está equivocada, abrió tu mente y tu corazón, puedo estar yo equivocado en las demás cosas, y Dios fue contestando esas dudas o preguntas que llevabas. Sí. Ajá. De hecho, Isaac, hay un pasaje que recuerdo, no sé qué edad tendría, era adolescente, y decirle a mi padre, papi, ¿por qué de este versículo no se suele compartir mucho desde los púlpitos, ¿no? Que era el de Pablo Romanos, que dice que
y entonces todo Israel será salvo. A mí ese pasaje, ¿cómo lo entendíamos? Entiendo que había, ya en aquel tiempo entendía algunas perspectivas, ¿no? Que normalmente se explicaban, pero algo no me cuadraba, A día de hoy, pues el Señor quizá ha permitido darnos un poquito de más entendimiento, y creo a lo que ahí Pablo se estaba refiriendo al decir todo Israel será salvo, ¿no? Y cuando entendemos nuestra identidad, que las promesas que Dios ha hecho se cumplen. Sí. Y que Él está restaurando estas promesas que ha hecho y el tabernáculo caído de David. Entonces, todas estas cosas, en el momento que Dios te da un poquito más, ¡wow! Para mí ha sido como poder cuadrar tantas cosas, esos huecos en la Escritura que cuando vas leyendo la Escritura dices, bueno, ¿y esto qué ocurre con este versículo? Sí. Para mí eso fue muy importante. Entonces, cuando tengo la oportunidad de hermanos que quiero mucho, pero que quizás a lo mejor a mí mismo algunas cosas no las ven, pues intento poder compartirle estas cosas que a mí me hicieron mucho bien para poder entender esos huecos de la Escritura que antes tenía, ¿no? Y a veces aceptan y a veces no. Claro. Y es interesante, estamos aquí con 3 varones que se criaron en la iglesia, o sea, más de 40 años en la iglesia. Su perspectiva es muy importante porque hay mucha gente que está arraigados y a lo mejor con buena intención, pero arraigados a un sistema, a una religión, que es difícil romper eso. No estoy hablando con un Pablo que apenas tiene 5 años en la iglesia, ni Josué que apenas tiene 7 años. Estamos hablando de más de 40 años en la iglesia. Y vamos a llegar a Luis, que es el mero, es el 50 años predicando la palabra de Dios. Pero para que lleguen a tomar este paso, yo sé que no fue algo fácil. De igual manera para mí. Mi papá es predicador, mis hermanos. Mis hermanos, por un tiempo, pues siempre me respetaban, siempre había respeto, y me imagino que entre ustedes también, siempre ha habido respeto entre mis hermanos y yo, aunque yo creía que sí hay que guardar el día de reposo, el día Shabbat, sí hay que seguir las leyes diéticas, las fiestas de Dios, etcétera, etcétera. Ellos me respetaban, pero obviamente no llevaban la misma creencia. Después de 7 años, bueno, después de 5 o 6 años, mi hermano menor, que ahora tiene 40 años de edad, vino a este camino y comenzó una obra y está 100% toda su familia encantado. ¿Por qué? Pues abre la mente a entender la Biblia más que los 40 años de iglesia que teníamos antes. Y otra vez, no es criticando a la iglesia. Yo doy gracias a Dios que Dios usó eso como un vehículo para que llegásemos a Cristo, ¿no? Eso es sumamente importante. Pero creo que Dios quiere llevar a otro nivel para entender más su palabra. E igual David también, pues toda su vida en la iglesia. Pero llegas a este camino, a lo mejor Josué se tardó. Mi hermano Héctor, el mayor, se tardó. En el caso de ustedes, el mayor entró primero. Mi hermano Héctor se tardó como 8 años. Pero ahora anda con fuego, nadie lo para, ¿eh? Nadie lo para. No sé si lo han visto traducirme, pero él enseña en español, en inglés. Y nos traducimos los unos a los otros. Y eso es un ánimo para ustedes, que a lo mejor tú eres el primero de la familia, pero no quiere decir que la última. Y nomás amando a tu prójimo, reflejando a Yeshua, Jesús en esta tierra, no tenemos por qué criticar. Cuando uno anda en la verdad, no tiene por qué preocuparse. Simplemente reflejar a Cristo y tarde o temprano, primero Dios, también vengan y conozcan todo el camino. David. Yo soy una persona que debatir bíblicamente con alguien, aunque no tengamos la misma postura, no me afecta a nivel personal. O sea, puedo estar en desacuerdo contigo, e incluso en un debate bíblico acalorarme, pero eso no hace que mi corazón se distancie de ti. Pero claro, que yo sea así no significa que todo el mundo sea así. Cuando yo empecé a ver las escrituras al completo, digámoslo así, me llevó a pensar que los demás hermanos también eran como yo. Y rápido fui con la ilusión, y aunque algunos ven bien rápido, con otros se produce un conflicto. De hecho, con mi hermano Josué discutía mucho. Y mi madre a veces se preocupaba porque se creía que nos íbamos a distanciar a nivel personal, pero no, debatíamos bíblicamente, acaloradamente, pero no afectaba. Entonces, ahora, ¿qué aprendí con otros hermanos de la iglesia, ¿no? Que hay que ir despacito, porque la fe viene por el oír. Y la senda de los justos
es como la luz de la aurora que crece y va en aumento. Entonces, tenemos distintas velocidades. De hecho, cuando dejé de discutir con mi hermano y lo di por perdido... Así me sentí con mi hermano mayor, ¿eh? Por perdido me refiero a ver las cosas como yo las veía, ¿no? Él, como estaba estudiando y siguió estudiando, empezó a ver, ¿no? En mi caso, cuando yo era adolescente, algo que me ha pasado con las escrituras, me encantaba, sigo guardando el libro y también vi en muchas ocasiones la película, La historia interminable, en inglés no sé si es Never Ending Story, sí. No sé, en Latinoamérica se tradujo como La historia sin fin, no sé cómo se tradujo. Si recordáis aquel libro, aquella película, era un niño que leyendo un libro se mete en la historia y forma parte de la historia. Algo para mí que me atrapó mucho es sentirme dentro de la historia de ese pueblo y soy parte dentro de todo el plano cronológico, soy parte de la historia de ese pueblo. Y si alguna vez habéis hecho puzzle de muchas piezas, es como cuando tienes un montón de piezas por la esquina de la mesa, otro montón de piezas en este lado de la mesa, no sabes encajarlas entre ellas, pero de repente viene una pieza y hace todos los montones, pom, 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 y montas el puzzle. Para mí algo de mucho disfrute fue encajar, no digo que entienda todas las escrituras, la escritura es muy rica y yo sé muy poco, pero encajé muchas partes de las escrituras en el plano de entender el pueblo de Dios, del cual yo formo y formaba parte, en el plano profético, en el plano de todas las cosas que creía por fe de Jesús. Ahora le doy un contenido legal bajo la perspectiva y la legalidad de Dios, que antes era solamente por fe y ahora entiendo muchos por qué, ¿no? Darle ese contenido de la Torá al cumplimiento que está dando Jesús, a cómo se está cumpliendo en él tantísimas cosas, algo por ejemplo de enriquecimiento de las leyes de celo, cómo Jesús está cumpliendo las leyes de celo y por mí, por su pueblo, por la iglesia. Sí. Es algo que a mí me maravilla, Ahora, consejo para los demás, como si era tu pregunta, pues el que vaya viendo, que vaya disfrutando. Sí. Y despacito con el que todavía no ve. Porque la salvación viene por Jesús. Amén. Pero cuanto más vamos viendo este evangelio integral, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitar nada de las escrituras, más nos vamos enriqueciendo. Y con el hermano que hay cosas que no ve como nosotros, paciencia, el Señor va hablando, igual que ha hablado con nosotros, igual que todavía seguirá hablando con nosotros. Amén. Que nosotros hayamos visto algunas cosas no significa que tengamos todo. Exacto. Hemos visto alimentación, hemos visto fiestas bíblicas, pero si cada año que volvemos a repasar las fiestas bíblicas, vamos aprendiendo más cosas, nos vamos enriqueciendo más. Igual que nosotros tenemos que tener una mente abierta a lo que el Señor quiera, dejar que el Señor también va tocando los corazones de nuestros hermanos, porque Él tiene su tiempo. Y Dios actúa. El Señor actúa. Al que no ve las cosas en este caminar, yo le pido y le recomiendo humildad para dejar que el Señor actúe. Amén. Porque algo que he visto en mi vida y en otros hermanos es que cuanto más soberbios somos, el Señor menos revela. Cuando somos humildes, el Señor nos revela algo y actuamos, el Señor nos da otro paso más. Yo soy maestro de primaria y cuando enseño, por ejemplo, matemáticas, a un alumno mío, no empiezo del tirón con las divisiones. Primero tiene que saber las tablas de multiplicar. Y antes que las tablas de multiplicar, tiene que saber restar. No puedo meterme con las divisiones. Y a veces queremos que todos vean el final y nosotros mismos queremos ver el final, pero el Señor es un buen pedagogo.
y Él va enseñándonos paso a paso. Amén. Cosa que es buena, porque si no nos quedarían muchas lagunas, muchas cosas sin encajar, Sí. que podemos hacernos daño a nosotros y daños a los demás. Entonces, como consejo, poco a poco, Sí. la palabra. Y al igual que si nos pegamos un atracón de alimento, pillamos una indigestión y un malestar con el estómago, poco a poco. Poco a poco. Hay hermanos que van a demandar más. Pues podemos ir dando más. Hay hermanos que con el primer plato de comida ya se han quedado llenos. Pues ya está. Vamos a dejar que lo digieran. Entonces un poco de sensibilidad para saber llegar. A mí me faltó mucho eso al comienzo y eso provocó mi falta de sensibilidad a entender los tiempos del otro. Me llevó a que algunos hermanos hoy día no quieren comunión conmigo, ¿no? Es una pena porque lo que nos hace ser pueblo de Dios, lo que nos hace ser familia de Dios, es la sangre de Jesucristo. Amén. Lo demás, importante, en el caminar de santidad, en el caminar de enriquecimiento de las Escrituras, de cómo manejarnos entre el pueblo de Dios, es importante, pero lo que nos hace familia es la sangre de Jesucristo. Entonces, poco a poco. Así es. Poco a poco. Excelente, muy buen consejo, muy buen consejo. Gracias. Algo que yo he visto en nuestra iglesia, en Pasadena, es que igual, al principio uno se enamora de la palabra y piensa que todos los demás también se van a enamorar. Nomás siéntate, déjame explicar. Pero no es así, ¿no? Y uno tiene que ir despacio, dar tiempo a la gente. Y en la congregación hay gente que vuelan, hay gente que catean. Y siempre los líderes están en medio, que cómo mantengo la paz, porque este quiere ir para allá y este tampoco quiero quedar atrás. Incluso hay muchas cosas, tradiciones que me gusta personalmente, pero igual no son tradiciones. O sea, no es mandato de Dios. Y hay cosas que yo hago en mi casa que no hago en la congregación. Porque a mí me gusta ciertas tradiciones, digamos, que se hacen, ¿no? Incluso a judíos o no judíos y cristianos. Hacemos ciertas cosas en nuestra casa, pero no lo traigo a la iglesia. ¿Por qué? Porque sé que hay gente que a lo mejor eso pudiera ser una piedra de tropiezo. O sea, yo no puedo decir que la palabra de Dios te va a hacer una piedra de tropiezo. Eso hay que enseñar, la palabra de Dios con amor, con paciencia. Pero una tradición no tengo que llevar a la congregación. Entonces, lo que he visto es que muchas veces hay gente, yo digo viajeros, que llegan a diferentes congregaciones tratando de infundir, no, que debe hacer esto, que debe hacer aquello, que debe hacer esto. O hablan con otros hermanos detrás de la espalda de los líderes. Y eso obviamente no ayuda, porque cualquiera que, a propósito o no a propósito, trae división, están haciendo la obra de Satanás, no es la obra de Dios. Nosotros llegamos aquí a esta congregación y cada vez digo esto, ellos no me están diciendo que diga esto, pero nosotros hemos sometido a todo lo que ellos hacen. O sea, porque respetamos. Yo sé lo que es ser un líder, un pastor. Y Luis, yo sé que el consejo suyo va a ser de mucha bendición, pero junto de lo que hemos estado hablando, ¿cuál es su consejo incluso acerca de lo que acabo de mencionar, llevando la congregación de una forma que puedes todavía alcanzar a aquellos que tú amabas por tantos años y también seguir creciendo en este camino sin ser piedra de tropiezo a ellos? Porque eso sucede muchas veces, que uno termina siendo una piedra de tropiezo y no puede ayudar a aquellos a quien has amado tanto, porque ya no, esa gente se volvieron locos. ¿Cuál sería su consejo? Y para nosotros, pues, y para los que están oyendo, creo que tiene más de 50 años predicando, ¿no? La palabra, más de 50 años predicando la palabra de Dios, así que creo que tiene bastante sabiduría que nos puede compartir. ¿Sí que, Luis? Yo digo como aquel, daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco. Bueno, la verdad, cuando nos reuníamos el Consejo de Pastores aquí, yo recuerdo decir alguna que otra vez a Pablo y al hermano que se reunía con nosotros, que ahora ya no se reúnen por causa de Torah, ¿verdad? Estoy viendo cosas en las Escrituras que me dan miedo. Y me daban miedo por varias razones, ¿no? Una, porque conocía nuestro terreno, ¿verdad?
desde los 15 años a los 76 que voy a cumplir, pues son 60 años en este mundo evangélico en España, ¿no? No lo conozco en otros países, pero en España lo conozco un poco, ¿verdad? Y sé que las cosas nuevas, que no son nuevas, no son nuevas, pero no se aceptan así como así, ¿verdad? Luego las cosas nuevas que yo estaba viendo, pues era totalmente contrario, pues por ejemplo, a la teología del reemplazo, ¿verdad? Totalmente, cosas que yo estudié, incluso en el Instituto Bíblico que hubo en Málaga, la estudié yo allí, me enseñaron buenos maestros, ¿no? Pero ahora no me encajaba. Claro. Ahora no me encajaba. Por el otro lado, estaba entusiasmado. ¿Por qué estaba entusiasmado? Porque yo tuve una experiencia cuando llevaba 12 años de convertido. La experiencia era esta. En los primeros 3 años de convertido, aprendí todo lo que sé ahora, y ya llevo 12 años. Y todo era darle vuelta a ese marco de doctrina donde no te podías salir. Porque si te sales de aquí, malo. Y además, ¿qué necesidad había de salirse? Pero yo pensaba, esto no es normal. Esto no es normal. En 3 años yo he agotado toda la revelación de Dios. O soy la persona más inteligente de la tierra, o Dios no es tan grande como me habían dicho, porque en 3 años lo agoté, o yo tengo un velo que no me deja ver las cosas, ¿verdad? Y bueno, fue una crisis espiritual donde el Señor me llevó a ver eso, a ver que tenía un velo que no me dejaba ver, ¿no? A partir de ahí empecé a ser una persona, digamos, un pastor raro. Un pastor raro. ¿Por qué? Porque nunca me amoldé al marco de doctrina. Sí, sí, sí. Dios era mucho más grande que ese marco, siempre. Amén. ¿No? Y conocí bastantes marcos, bastantes marcos. Y vi en algunos, esto sí, esto no, esto sí, esto no. También mi experiencia fue la de ellos, ¿no? Claro, como por un lado mucho miedo, porque claro, si yo me equivoco, arrastraba a mi familia y aparte de la iglesia. Sí. Si me estoy equivocando. Por otro lado, si estoy rechazando revelación de Dios, estoy rechazando bendiciones para mi familia y para la iglesia. Exacto. Entonces yo no estaba nada cómodo. Por otro lado, cuando veía algo nuevo en las Escrituras, estaba deseando compartirlo, ¿no? Hasta que un día me di cuenta de lo sabio que era Pablo, ¿no? Pablo dice, hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿verdad? Y allí se le dieron palabras y visiones, y ya como conocéis, ¿no? 2 Corintios, creo que 12, ¿verdad? Y bueno, hace 14 años, y a los 14 años lo cuenta. Yo tengo una visión esta noche y mañana se la cuento a todo el mundo. Ya, exacto. Pero Pablo, 14 años, qué sabio era. Porque Pablo no se conformaba con que fuese el mensaje de Dios, sino en el tiempo que había que dar ese mensaje. Y en el caso de los corintios, pues tardó 14 años en dárselo, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesito aprender de esto? ¿Verdad? Ahora, yo crecí en una iglesia donde se llamaba la sana doctrina. Se llamaba la sana doctrina. A veces la doctrina no era tan sana, Así se llamaba. pero se amaba. ¿No? Y se amaba el escudriñar las Escrituras. Entonces, en este, digamos, caminar nuevo, pues yo empecé a ver lo que era alimentos sólidos y lo que eran bombones. Que estaban muy ricos, pero uno no se puede alimentar de bombones. Uno necesita comida saludable, ¿verdad? Y empecé a notar lo que era tradición judía, ¿verdad? De lo que era Torá, lo que era Biblia, ¿no?
Y entonces, por eso, en mi caso, yo voy despacio. Voy despacio, yo sé que soy Israel, amo las fiestas de Dios, ¿verdad? Amo la alimentación que Dios nos dice. Incluso ya tengo algunas respuestas para aquellas preguntas que se hacían. Entonces, si aceptamos la ley, ahora tengo que apedrear a mi hijo, ¿verdad? Eso, no sé si... Es lo primero que usan. Es lo primero que usan. Entonces, ahora tengo que apedrear a mi hijo, ¿no? Una cosa es la ley para ti y otra cosa es la ley para una nación, ¿verdad? Yo acepto la ley española, pero yo no puedo poner multas, Claro. ni puedo encarcelar a nadie, eso le corresponde al Estado. Lo de apedrear... No puedes ejercitar el juicio. Después de ejercitar juicio y era algo para la nación, no algo para cada padre y para cada vecino, ¿no? Exacto. Entonces empecé a comprender más y un poquito más la ley. Yo amo la ley de Dios. La amo, ¿verdad? Amén. Porque la ley de Dios es el carácter de Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir amar a Dios y no me gusta su carácter? Sí. Esto es un contrasentido, ¿no? Un contrasentido. Hemos tenido problemas, hermanos que se nos han ido, hermanos que amamos mucho, y que son hermanos. Y me imagino que la puerta está abierta. La puerta siempre está abierta para todos ellos, y no solamente la puerta abierta para el que venga, ¿no? Que si nos permiten ir a donde están, vamos. Amén. Sí, pues porque yo digo que cuando Jesús dice que Él es el camino, casi siempre pensamos el camino por el cual yo voy al Padre, pero también es el camino por el cual el Padre viene a mí. Amén. ¿Verdad? Pues las puertas están abiertas para que vengan, pero también para que vayamos. Amén. Para que vayamos, ¿no? Y para restaurar. Porque creo que esa es la enseñanza de la Torá. Esa es la enseñanza de la Torá. Si tú tuviera que dar un consejo, que cada vez me cuesta más darlo, sería lo que ellos han dicho: no corras, distingue bien lo que es Torá de lo que es tradición judía, que hay tradiciones judías que son buenas, otras son malas. Las buenas, aprovéchalas, pero no la pongas al nivel de Torá. Exacto. Porque entonces estás pecando. Sí. Si no te hace más espiritual. No, ni mucho menos, ¿no? Yeah. Y además, si decimos que es Biblia lo que no es, pues ya estamos añadiendo. Tendríamos que decir lo que dice Pablo en Gálatas, ¿no? Aquellos que amáis, que seguís la ley. ¿No habéis leído la ley? Yeah, exacto. Sí. No habéis leído la ley. Cierto. No. Y más o menos eso sería el consejo. En cuanto a nuestra experiencia, de pronto empezaron a aparecer hermanos con un corazón de oro que querían enseñarnos, ¿no? Pero no solamente querían enseñarnos Torá, sino también tradiciones y cosas que pueden tener su importancia, ¿no? Pero, a ver cómo explico esto. Yo no creo que sea el lenguaje lo que defina al pueblo de Dios. Creo que es su vida. Amén. Es su vida, ¿verdad? Conozco personas que no saben decir Yeshua, pero veo a Cristo en su vida. Amén. Conozco personas que dicen Yeshua, 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 y no lo veo. No lo veo, ¿verdad? Entonces empezamos a distinguir un poquito esto. Ay, y para que no se malentienda, me encanta el nombre de Yeshua. Sí, amén. Yo sé. Para que no se me malentienda. Pero, y queremos seguir creciendo, ¿verdad? Queremos seguir creciendo y también teniendo comunión con todos los hermanos, estén donde estén. Y si hay congregaciones que más o menos están como nosotros y quieren tener comunión con nosotros, pues las puertas abiertas para que vengan y que abran sus puertas, que vamos. Y sería de bendición porque los hijos necesitan parejas, ¿no? Sí, ¿Parejas? Claro, sí. Sí, amistades, sí, claro. Yo tengo en mi Instagram hace, creo que 2 o 3 años, yo le había subido, no, hace como 2 años, el león de la tribu de Judá, o sea, Yeshua, Jesús. Sí. Tú decides qué va a seguir, ¿el león o el tribu?
A la tribu. Mucha gente quiere ser judíos Sí, en vez de seguir Yeshua, al león. Sí, sí. Y no me tomen mal, yo amo a los judíos, incluso Sí, mis claro. padres son de descendencia judía, Claro, pero claro. no, o sea, yo voy a seguir Yeshua, Jesús, es a quien yo debo seguir. De los primeros 9 años que yo estuve en Melilla, donde nací, 7 los pasé en el barrio hebreo. Oh, wow. Más probable es judío, no sabe lo dice. Ya que sería ustedes también. Y no sabía. No, pues muy buen consejo, de verdad, es de mucha bendición. Una pregunta más. Hay mucha gente que quieren llevar este camino solo. A veces no tienen opción, pero hay gente que tiene opción en las ciudades donde viven de congregarse. Otros no tienen opción, a lo mejor viven en el campo y están solos, pues no se puede hacer nada. Pero su recomendación como líderes, como gente que han crecido en la iglesia que conocemos y ahora como personas en este camino, ¿qué es su consejo o su recomendación en gente que tenga la oportunidad de congregarse, hacerlo o no hacerlo? ¿Y cuáles son los peligros en no hacerlo y los beneficios en congregarse? No sé quién quiere ir primero. No. ¿Yo mismo? Dale. Es muy cómodo y muy fácil desde detrás de la pantalla. Pero ahí no hay edificación. ¿Por qué? O muy pequeña, ¿no? O más pobre. Porque no solamente es escuchar a un hermano que predique y que enseñe la palabra, sino que tenemos que todos poner nuestros dones al servicio de la iglesia. Entonces, yo no puedo poner los dones que el Señor me ha dado si estoy detrás de la pantalla. A menos que sea maestro de la escritura, pues sí, puedo poner mi canal de YouTube, puedo engancharme y que otros me oigan. Pero salvo ese don, el de la enseñanza de la palabra, todos los demás dones, ¿cómo puedes llevarlo desde detrás de la pantalla? Además, ¿cómo se lima mi carácter si no tengo roce con mi hermano? Entonces nos privamos de ese crecimiento. Además, hay algo que es la necesidad. El Señor nos ha hecho personas sociales. Lo que genera darnos un abrazo, encontrarnos juntos en un local, poder atender las necesidades que tengamos, por las que podamos atravesar las dificultades, lo que transmite un simple abrazo. ¿Cómo lo das desde la cámara? Si no hay más remedio, porque se vive lejos, porque hay, por cuestión de salud, no puede uno acercarse a una congregación, pero nunca puede igualar el congregarse, el estar con hermanos, que sí, que a veces tenemos discusiones, tenemos problemas, porque el pecado está en nuestros miembros, pero ¿cómo se lucha, cómo se vence, cómo se supera? Amén. Si no estoy en trato con mi hermano. Y algo que como padre de 2 hijos adolescentes también me preocupa, en nuestros hijos, en la adolescencia, en la juventud, hay mayor necesidad, quizás si cabe, que en los que somos adultos, de estar con otros miembros de su edad, ¿no? Entonces es fundamental el estar en comunión dentro del cuerpo siempre que sea posible. Amén. La tecnología es una bendición para cuando no se puede, pero en la medida de lo posible no cambiar el estar juntos por los medios tecnológicos. Amén. Pues yo sé que en Apocalipsis el ángel habla al mensajero de la congregación. Es decir, que hablar un mensajero, o líder, lo que sea, a una congregación, que es decir, que está a favor y ahí va a hablar. Y la otra cosa que yo lo digo a los hermanos, Pablo da estipulaciones de un buen obispo, ¿no? Y reglas. Si tú tienes una congregación donde puedes ir, nunca vas a estar de acuerdo 100% en ninguna congregación, ni siquiera en su propio hogar. Pero si tú tienes como pastor a alguien, un youtuber, tú no conoces su familia, tú no lo puedes comparar a 1 Timoteo capítulo 3. O sea, no hay forma. Yo digo eso porque yo conozco un youtuber, incluso de este camino, que tiene muchos seguidores. Y conozco su familia. Y conozco que hay un gran problemas ahí que están teniendo. No lo culpo. Pero lo que digo es cuando tienes un líder enfrente, ok, yo puedo ver sus hijos. Yo puedo ver los hijos de Luis. Mi respeto. Yo puedo ver eso y puedo llevar eso a la luz de las Escrituras, como dijo Pablo, ¿no?
De otra forma, no puedo. Es una pantalla. No estoy diciendo que no se puede enseñar, pero debo ser guiado por una congregación local, ¿no? Ese es mi pensar. Pero, Fíjate, empezaste el vídeo diciendo, cuando nos presentaste, ellos son los 3 ancianos de la congregación, a mí me has puesto como líder de alabanza. No tengo título, la congregación, pero soy... Estos pastores que vemos aquí no son pastores donde ellos tienen que hacerlo todo. Ellos dejan que los miembros de la congregación participemos con nuestros dones. Amén. Entonces, ¿de qué manera puedo yo estar detrás de una pantalla ejerciendo mi don con la alabanza? Exacto. Solamente el que enseña y los demás escuchamos. Es necesario estar juntos. Amén. Físicamente, ¿no? Amén. Sí, es interesante esto último que hablabais porque muchas veces como que se ha reducido los dones, los ministerios, ¿no? La capacidad que Dios ha dado a los hermanos a la alabanza y al mensaje, ¿no? Al que predica o enseña la palabra. Claro, si eso es así, es muy cómodo desde la casa. Te puedes poner la música que te gusta, la alabanza que te gusta y al maestro que te gusta. Sí, sí. Que curiosamente una de las características que Pablo dice, ¿no? Que habrá en los próximos días, ¿no? Próximos tiempos, o sea, gente que busque maestros que digan lo que ellos quieren escuchar. Y eso es un peligro. Porque me vais a permitir que ponga un par de ejemplos, pero no siempre, pero muchas veces cuando un hijo es hijo único, tiene más posibilidades de que se críe de una manera que sea caprichoso, más consentido y por tanto caprichoso. Esto en el colegio lo veo mucho, trabajo en la docencia y a veces en los niños, sin que te cuenten su historia, pero ya sabes si puede venir de un hogar desestructurado o si es hijo único. No siempre, no es una ley, pero tiene más probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando alguien tiene un hijo único, pues busca que se relacione con otros chicos porque es necesario, ¿no? Dios nos ha hecho seres sociales y lo necesitamos, por eso también hace énfisis lo que decía, los que tenemos hijos, qué bueno que nuestros hijos puedan estar con otros que amen al Señor también. Amén. Pero hay un riesgo de volvernos caprichosos, porque es muy cómodo poner el youtuber que a mí me gusta, el maestro que a mí me gusta, pero ¿y qué pasa cuando a lo mejor mi hermano, si yo me reúno con mi hermano, ve algo que a lo mejor no es como a mí me gusta? Porque incluso en el matrimonio a veces vemos cosas de manera distinta, pero yo me comprometí en amar a mi esposa hasta el final, aunque haya algo que no vea exactamente igual que yo, igual ella conmigo. Y con mis hijos a veces puede haber diferencia de criterio, pero cómo amo y cómo aplico las cosas que Dios me dice. Y eso cuando se da en el día a día, en el roce. Si no hay roce, como decía antes, es muy difícil la edificación. Posiblemente no te vas a sentir ofendido con el youtuber, aún diciendo algo que no te gusta, pero bueno, pues te pones otro. Sí, sí, sí. Pero la edificación, cuando entendemos que Dios nos ha puesto juntos, ahí es cuando Dios va a trabajar con nosotros muchos aspectos de nuestro carácter, el saber pedir perdón a mi hermano si le he ofendido, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es necesario. Es verdad que a veces se dan circunstancias, a veces hay hijos únicos porque las circunstancias han sido así y Dios lo ha permitido por algo, pero qué bueno que intentemos buscar ya en un sitio donde estemos al 100% de acuerdo, porque yo creo que a veces eso ni en la misma familia se da. No, exacto. Pero sí un sitio donde no pierda el objetivo, que es hacer justicia, amar misericordia, Amén. ¿no? Y tener una actitud humilde delante de Dios. Entonces, eso es más fácil encontrarlo. Quizás no vas a encontrar un sitio donde veas que la doctrina es exactamente, que guardan el sábado exactamente igual que tú, pero sí tienen deseo de amar a Dios, al prójimo. Amén. Y eso quizás es lo más importante, no perder el norte y las otras cosas confiar en que el Señor nos llevará juntos, ¿no? Amén. Entonces, si tienes un hermano cerquita que no todo lo ve igual que tú, y tienes otro que lo ve igual que tú, pero vive a 10.000 kilómetros, pues si quieres escucharlo porque te aporta cosas buenas, pues es un complemento muy bueno. Pero si puedes, júntate con alguien que puedas visitar con frecuencia, pasar por lo menos un día a la semana junto con estos hermanos y ser edificados juntos. Yo creo que eso es lo más bíblico y lo más sano para crecer en el Señor, ¿no? Amén. Dice Proverbios que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre. Exacto. Y eso es lo que hace una congregación. Y así nos ayudamos a crecer los unos a los otros, animamos los unos a los otros, damos oportunidad a nuestros hijos. Y siempre, pues, en mi congregación, una de las cosas como pastor, a través de los años, a veces uno dice, ¿sabes qué? ¿Para qué? O sea, mejor alguien más lo haga mejor. O sea, siempre cruza la mente, ¿no? Pero algo que me detuvo siempre en mis hijos. Pero yo quiero que ellos puedan encontrar a alguien con quien se pueden casar.
Y bueno, como estábamos hablando hace rato, las puertas que uno toma puede ser para bien o para mal. Y bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el congregarse es sumamente importante. Luis, en cuanto a la congregación, ¿qué tan importante es? Usted que tiene poco tiempo en la congregación. Sí. Hasta ahora mismo hemos comentado de nuestras necesidades, cómo necesitamos para crecer y todo esto, la congregación. A mí me gustaría otra cosa. Una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿tú qué es lo que más amas? ¿No? Y en cierta manera el Señor me contestó, no digo que tuvo una revelación ni un sueño, sino yo con mi Biblia abierta y atento a qué quería Dios decirme. Y recibí algo más o menos así. Por lo que más amas, tú es por lo que más trabajas, a lo que más tiempo le das, a lo que utilizas lo mejor de ti para conseguirlo. Ahora, ¿qué es lo que más ama Dios? Por no hacerlo muy largo, pero podría decir, ¿para qué hizo Dios los cielos? ¿Para qué hizo Dios la tierra? ¿Para qué ha hecho Dios al hombre? ¿Para qué Dios se ha hecho un hombre? Ha vivido una vida humana perfecta. Ha ido a la cruz. ¿Murió quizá por los patos o por los leones el Señor? La obra más grande, el esfuerzo más grande que Dios ha hecho, lo ha hecho por lo que más ama. Y lo que más ama lo vemos al final de las Escrituras. Y eso es una edificación en la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando uno madura, ya deja de estar centrado un poquito en Él, y decir, bueno, pero ¿qué es lo que más te interesa a ti? Para mí es más cómodo estar en casa, ¿verdad? Para mí es más cómodo no estar al lado de nadie porque no rozo con nadie. Bueno, pero mi comodidad, ¿qué le aporta a mi Dios? A lo que Él más ama. Segunda cosa es Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo es posible que teniendo el amor de Dios en mi corazón, yo ame más otras cosas que lo que Dios más ama? ¿No? Si el amor que, digamos, funciona en mi vida es el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, lo normal es que ame lo que Dios ama. Luego hemos dicho que somos Israel. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro a Israel? Dice, vosotros los edificadores. Así que Israel tenían que edificar. ¿Qué tenía que edificar Israel? La ciudad que buscaba Abraham, que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Y tercero, el propósito de la vida es la edificación. Exacto. El propósito de la vida es la edificación. ¿Qué vida recibimos? La vida divina. Y en la tipología bíblica, la vida divina, ¿qué representa? ¿Cómo es representada la tipología? El oro. Si edificamos con oro, plata o piedras preciosas, ¿para qué Dios nos da su oro? Que es su naturaleza santa y divina. Para edificar. Amén. Para edificar. Si no edificamos, si no vemos la necesidad de reunirnos para edificar, no por me voy a reunir donde más me gusta. A mí me encantan mucho los hermanos que dicen, me voy a reunir donde más puedo trabajar y colaborar y servirles. Ajá. ¿Eh? Ahí es donde quiero yo estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amo como Dios los ama. Y amo lo que Dios ama. Y amo lo que Dios ama. Así que si hay algo que es totalmente contrario a Torá, a Israel y a Dios, es ser contrario a la edificación. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Lo terminaste con brocha de oro. Muy buen consejo, ¿eh? Sí, es cierto. O sea, si el amor de Dios está en nosotros y Él ama a su pueblo a tal manera que vino y entregó su vida por ello, y yo no quiero estar alrededor de su pueblo, algo está mal. No, es que ellos son, ¿qué? ¿Pecador como tú? O sea, finalmente todos somos pecadores y nunca vamos a pensar igual, ni en la casa. Llegamos y servimos. Termino con esto. Yo creo, a lo mejor ustedes lo han visto, y queremos animar y recomendar
que cuando uno va a una congregación, vas para servir, para apoyar, pero nunca para ir en contra. No. O sea, eso es causa de división, eso es causa de problemas, no hay necesidad de eso. Hay buenos hermanos que han encontrado un buen lugar, buenos líderes, están contentos, están sirviendo. Si uno se agrega a una congregación donde sea que uno vaya, agrégate, sirve, aporta. Ama a Dios, aporta y ser parte, pero no parte de la división. No. Porque en este camino Satanás pelea y quiere causar muchas divisiones. Y eso es nuestra recomendación. Y otra vez, este video para mí es muy especial porque el consejo viene de varones de más de 45 años en la iglesia, más de 50 años predicando la palabra. ¿Cuántos años has predicado la palabra de Dios? Desde muy jovencito. Desde muy jovencito. Bueno, sí. Más de 50 años. Sí. Más de 50 años. Y hay muy pocas personas que pueden decir esto, que tenemos toda nuestra vida en la iglesia, que tenemos más de 4 décadas en la iglesia o 5 décadas predicando la palabra y dando este consejo. Y no estoy diciendo que el consejo de alguien más no sea buena, pero ustedes han visto cosas a través de la vida. Han visto el bien, han visto el mal, han crecido en las congregaciones, conozcan ahora esta congregación que sigue todo el consejo de Dios, la Torah de Dios, y su sabiduría y su consejo, creo, de todo corazón va a ser de mucha bendición a personas que vean este video. Así que muchas gracias, Luis, David, Josué, Pablo, que el Eterno bendiga a cada uno de ustedes, a Emuná de Cristo. Visítalos aquí en Málaga, España. Que el Eterno los bendiga de parte de Menora a las Naciones.